falta que los presente mucho, pero bueno, simplemente ya sabéis que Beatriz, además de ser la persona que dirige los servicios jurídicos de esta casa, es la ideóloga de todo esto que habéis, no sé si decir sufrido a estas horas ya de la tarde del segundo día, pero disfrutado. Y es una persona a la que no solo está muy especializada y sabe muchísimo de contratación, sino que además, como habéis notado, le gusta mucho. Y Luis Manent es abogado de la Generalitat y, al margen de sus múltiples actividades académicas que acompañan a su actividad como letrado de la Generalitat, es el coordinador hace poco de un libro muy interesante que, si no conocéis, os recomiendo, que analiza la... Ah, mira, está aquí, ¿no?, el libro. Que analiza la ley de contratos, ¿no? O sea que si tenéis alguna duda, ya sabéis también dónde podéis acudir. Bueno, la idea es acabar estas jornadas con una mesa en la que ambos nos van a hablar un poco de lo que piensan respecto de otro de los asuntos estrella, que es esto de las encomiendas de gestión, los encargos a medios propios y todas estas cosas que ya sabéis que han sido históricamente una gatera para poder, no sé si decir, huir de ciertas rigideces o gestionar de forma más flexible, y que ahora el legislador ve cada vez con menos agrado y complica el recurso a estas alternativas de forma cada vez más exigente. Bueno, en torno a esto os dejo con ellos. ¿Quién empieza? Beatriz. Empieza Beatriz. Bueno, la verdad es que lo primero de todo, gracias por estar ahí todavía. Ya hay algunos que ya no pueden más y se han ido, pero bueno, por lo demás, a los demás, muchas gracias por estar ahí. A ver, con respecto al tema de la cooperación vertical, yo voy a hacer una cosa que creo que, un poco a la vista de lo que ha pasado estos días, pues no está de moda, porque es verdad que la cooperación vertical, los supuestos de cooperación vertical y, en especial, los encargos a medios propios, yo no me voy a referir a encomiendas de gestión nunca más, porque eso no sé si lo hablará él, pero yo desde luego solo voy a hablar de los medios propios y de los encargos a los medios propios. Están demonizados, es verdad que ha habido mucho abuso, pero también es verdad que ha habido muchísima inseguridad jurídica porque no había un régimen jurídico claro en relación con este tema, no había normativa. Hasta el 2005 en España no había una regulación de los medios propios como tal. Esto viene de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de la sentencia Teccal en el 99, y a partir de ahí una serie de sentencias que han ido de alguna manera determinando los requisitos que exigía la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder no aplicar la Directiva de Contratación Pública, ¿vale? Entonces, hasta el 2005 no tenemos nada. ¿Qué pasa? Que aplicábamos una normativa que estaba en la Ley 30/92, que era el artículo 15, que hablaba de encomiendas administrativas, que además no era realmente la figura que contemplaba este tipo de mecanismos, y no teníamos nada más, poquita cosa. Claro, es verdad que ha habido mucho abuso, pero claro, es que no teníamos mecanismos, no teníamos seguridad jurídica. ¿Y ahora qué ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado es que es verdad que está mucho más restrictivo, hay un régimen jurídico y eso da seguridad jurídica, pero también os digo, viendo la directiva no dice en ningún momento que hay que, como decía el viceinterventor Ignacio, hay que cargárselos porque son todos unos fraudulentos, porque hay de todo, ¿no? Como en todos los sitios. Lo que dice la directiva, y ya comienzo con la intervención, lo que dice la directiva en los considerandos 31 a 34, que además ya venía diciéndolo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es, regla general, poderes adjudicadores, su relación tiene que ser aplicar la normativa de contratación pública, ¿vale? O sea, eso es la regla general. Por el mero hecho de ser poderes adjudicadores en una relación, no se tiene por qué excluir la normativa de contratación pública, pero hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? La contratación in-house o doméstica, cuando realmente no hay un contrato porque no hay una pluralidad de voluntades, sino que solo hay una voluntad, ¿vale? Y esa la excluía el Tribunal de Justicia, después de la sentencia Teccal muchísimas más, CONAVE, Cabotermo, Coditel, Traxa, Correos, Econor, muchísimas sentencias relacionadas con este tema. ¿Qué dice? ¿Por qué hemos positivizado esa doctrina in-house?
porque había inseguridad jurídica. Los operadores, los poderes públicos no sabían muy bien cómo aplicarla. Necesitamos una positivación y determinar cuál es el régimen jurídico aplicable. Pero ¿qué dice también? Dice, esto no puede servir para quitarle la libertad de autoorganización a los poderes públicos. Los poderes públicos pueden autoorganizarse, tienen esa libertad. Y os voy a leer textualmente, para que veáis que no me lo estoy inventando, que esto lo dice la Directiva de Contratación. Lo que dice es, existe una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. La correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido objeto de diferentes interpretaciones, por tanto, hace falta precisar régimen jurídico. Bien. El hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de contratación pública. No obstante, la aplicación de las normas de contratación no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público que le han sido conferidas utilizando sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes públicos. Por tanto, en la directiva no está diciendo esto está prohibido. Al contrario, lo está legitimando. Y también dice una cosa que es, al final, toda la preocupación que tiene tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como posteriormente las directivas de contratación, que es, oiga, sí, pero que en todo caso no se falsee la competencia. Porque al final aquí lo que tenemos que velar es porque haya una competencia dentro de un mercado interior y que pues los operadores económicos puedan perfectamente tener libertad de establecimiento, libertad de poder prestar servicios donde consideren dentro del marco de la Unión Europea. Por tanto, sí libertad de autoorganización, pero que siempre que no falsee la competencia. ¿Cómo falseamos la competencia? Pues dándole una ventaja competitiva a un operador que opere en el mercado respecto del resto. ¿Vale? Eso siempre es una de las preocupaciones que ha tenido siempre tanto el Tribunal de Justicia como el propio Consejo y el Parlamento a la hora de legislar. Bien, pero ¿qué ocurre? Que el Tribunal de Justicia, al analizar estos casos, lo que hacía era pues, restringirlos, por supuesto, porque era una excepción, la regla general es la contraria, hay que contratar, la excepción hay que interpretarla restrictivamente. Pero la Directiva de Contratación ha flexibilizado los requisitos. Simplemente no me voy porque además tengo poco tiempo, no voy a establecer todos los requisitos, pero sí que voy a decir en qué supuestos ha flexibilizado. Primero, respecto del control análogo, venían diciendo que el control análogo, pues lo que requería era que se ejerciera una influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas, que la entidad controlada estuviera obligada a cumplir los encargos sin posibilidad de decidir si los podía hacer o no, y luego que no pudiera ejercer ninguna influencia sobre la retribución de su ejecución. Eso es lo que venía diciendo la jurisprudencia y vuelve a decir la directiva. ¿Pero qué introduce? Introduce la posibilidad de que no solo sea una relación entre una entidad controlada respecto de una entidad que controla respecto de otra controlada, sino que permite que se puedan realizar encargos entre entidades que no se controlan entre sí, pero sí que tienen una entidad que controla a las dos. ¿Vale? Por tanto, se amplía el ámbito de aplicación. Esto realmente no se había, bueno, no es verdad, porque ahora luego os diré una sentencia que sí que regula y que no lo permitía, pero no se había contemplado hasta el 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, esa relación de yo puedo, por ejemplo, voy a poner un caso de la universidad, que para eso, pues yo soy medio pro de la universidad. La universidad tiene dos fundaciones distintas. Una fundación le puede encargar a otra fundación una prestación característica de un contrato, pues de acuerdo con la directiva sí. De acuerdo con la directiva sí. Eso, hay una sentencia de 2014 que os voy a decir que es de mayo, pero claro, las directivas hasta el 2016 no entraron. Y aquí lo que dice el tribunal es que era una sentencia en la que estaba, por un lado, es la sentencia de 8 de mayo de 2014, en la documentación está. Era una sentencia era un supuesto en el que había una universidad, la Universidad de Hamburgo, y había, por un lado, una sociedad mercantil participada por ciudades alemanas, entre ellas la ciudad de Hamburgo, que tenía un 4,16% del capital social,
Y luego otra empresa que era totalmente privada y que, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la universidad? La universidad lo que hace es, estaba buscando programas de gestión y contrata directamente por un importe de 820.000 euros a la empresa que estaba participada 100% por las ciudades alemanas y entre ellas por la ciudad de Hamburgo. Y dice, bueno, sí que hay control análogo porque, aunque la universidad no participe directamente de esta sociedad, pero como la universidad está controlada por la ciudad de Hamburgo, pues entonces hay control. Eso es lo que decía los servicios jurídicos de la universidad en este caso. Pero ¿qué dice el tribunal? El tribunal lo que viene a decir es que como no hay un control efectivo, porque ese control que ejerce la ciudad de Hamburgo respecto de la universidad no es un control total, era solo parcial y solo relacionado con el tema de los aprovisionamientos. Por tanto, decía, este control no es un control como el que exige la jurisprudencia y, por tanto, no nos sirve, no se puede realizar esa adjudicación directa y, por tanto, se tendría que haber licitado el contrato. ¿Vale? Con lo cual, el tribunal no admite esta posibilidad que ahora la directiva está regulando y está diciendo, oiga, sí que se puede si al final están dependiendo las dos entidades de una que controla a las dos y, por tanto, hay una unidad de decisión. Bien, eso es un aspecto que para mí flexibiliza la propia directiva. Pero también hay otro, y es que regula un supuesto que no estaba tampoco contemplado en la jurisprudencia anterior, y es la posibilidad de hacer un encargo inverso, es decir, que el ente controlado pueda adjudicar un contrato a su madre, que lo pueda hacer. ¿Cuándo se puede hacer eso? Dos requisitos te exige la directiva y te exige también la propia ley. Cuando la entidad controlada sea un poder adjudicador, primer requisito, y segundo requisito, cuando la entidad, el poder adjudicador que controla a esta, no tenga participación privada en el capital. O sea, no tenga ningún tipo de participación privada dentro de su capital, si entendemos que podría ser una sociedad, por ejemplo. También con matices. Es otra de las flexibilizaciones que ha realizado la propia directiva. Hasta ahora, el Tribunal de Justicia había dicho, no, si hay participación privada en el capital, no se puede utilizar este mecanismo, porque ya si hay un operador privado que está dentro del capital social de la entidad controlada, aquí hay falseamiento de la competencia, le estás dando una ventaja competitiva a la entidad privada. Pero la directiva dice, bueno, no, tampoco es así. Si hay una participación privada porque la legislación nacional del Estado miembro obliga en determinados supuestos para prestar servicios a tener una entidad que tenga participación privada y siempre que ésta sea minoritaria, que no bloquee, que no haya ningún tipo de control, pues entonces sí se puede. Con lo cual, flexibiliza también lo que venía diciendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que decía que no, en Stadthalle, en la sentencia Stadthalle, en la sentencia Parking-Brixel, en la sentencia Coditel, no cabe participación privada en el capital. Sin embargo, aquí la directiva, pues con excepciones, lo permite. Es verdad que luego la ley de contratos no contempla esa posibilidad, ¿vale? Pero la directiva sí. Por tanto, flexibilización en cuanto a la aplicación. Bien, ¿qué más? En cuanto al control conjunto, al final regula los requisitos que ya venían exigiéndose por la jurisprudencia. Aquí sí que es verdad que no existe ningún tipo de flexibilización, porque era lo que decía. Cuando hay control conjunto, Traxa, por ejemplo, cuando el control conjunto lo realizan distintas entidades, tiene que haber en los órganos de decisión representantes de todos los poderes adjudicadores. Puede haber un único representante que represente a todas, pero sí que tiene que haber un representante en los órganos de decisión. No vale solo con la participación en el capital, sino que debe haber una representación en los órganos de gobierno, que además pueda influir de forma decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas. Y luego la tercera, que no persiga intereses contrarios a las entidades, respecto de las entidades que la controlan. ¿Vale? El 80% de la actividad, esto sí que también es una flexibilización, porque hasta la directiva lo que decía la jurisprudencia era parte esencial de la actividad. ¿Y eso qué es? Oiga, pues en Traxa se dijo que el 90%. La directiva dice, las primeras versiones de la directiva sí que decían que era un 90%, 95, 90%, pero luego lo han bajado al 80%. Es decir, dejan un margen de 20% de actividad total para que pueda realizar servicios en el mercado. ¿Vale? Ese 20% precisamente es por esa preocupación que tiene el legislador y la jurisprudencia en este caso de que no falsee la competencia al medio propio.
Bien, cooperación vertical, horizontal la dará en este caso Luis, por lo tanto no voy a decir nada. Y luego lo que dice el apartado 5 de la directiva, que está en el artículo 12, que no lo he dicho, están los considerandos en los que explica un poco el motivo y la justificación de por qué se introduce estas nuevas figuras de cooperación vertical y horizontal. Y luego en el artículo 12 que regula todo esto. El apartado 1 es el que regula las condiciones generales. El artículo 2 es el que habla de esa posibilidad de hacer inversa, es decir, un encargo de gestión inverso. El artículo 3 es el que habla del control conjunto, los requisitos exigidos para poder realizar un encargo por varias entidades que controlan a su vez a la entidad controlada. Y el apartado 4, la cooperación horizontal, y el apartado 5 determina o establece criterios para determinar ese porcentaje del 80% de las actividades que debe realizar la entidad controlada respecto de la entidad controladora. El promedio de volumen de negocio o los gastos soportados en relación con los servicios, suministros y obras relacionado con los 3 últimos ejercicios. Y si no fuera posible porque es una entidad de reciente creación o porque ha habido una reestructuración interna que impida realizar ese tipo de comparativa, pues entonces lo que tenemos que acudir es a un cálculo del nivel de actividad que se corresponda con la realidad y en especial con proyecciones de mercado. Al final te dice, oiga, justifíqueme que efectivamente con su actividad tiene suficiente para llegar a este porcentaje del 80%. Las últimas sentencias no voy a explicar porque si no me voy a pasar el tiempo y prefería dar el tema práctico. Las últimas sentencias, las anteriores ya las he citado, pero aquí hay 3 sentencias que tienen que ver en concreto con cuestiones relacionadas con la doctrina in-house. Una sentencia, la que hemos comentado de 8 de mayo de 2014 de la Universidad de Hamburgo, otra de 19 de junio de 2014, la sentencia Sachs, que en esta se plantea el tema de, hasta ahora se decía, participación privada en el capital. Se habían analizado supuestos en los que la entidad controlada era una sociedad mercantil. En esta sentencia no era una sociedad mercantil, estábamos hablando de una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública, que prestaba servicios de comedor en un hospital público. Pues bien, aquí lo que dice el tribunal es, no, la limitación de la participación privada, bueno, hemos analizado hasta ahora supuestos de sociedades mercantiles, pero se puede predicar en todos los supuestos, no solo en la parte de las sociedades mercantiles. En una asociación sin ánimo de lucro también, es decir, si en el hospital, si la entidad controlada tiene dentro de su asamblea personas que son asociaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios, que este es el quid de la cuestión, que prestan servicios relacionados con lo que ya se viene prestando en el encargo, pues entonces aquí tampoco se cumple el requisito y, por tanto, aquí habla de que no habría un control análogo porque lo que dice es, si esas que tenían participación minoritaria y que realmente no controlaban, pero decían, claro, aquí ¿cuál es el interés de esas asociaciones? Podrá ser muy bueno porque son entidades sin ánimo de lucro, pero realmente aquí no es el interés público, ¿vale? Se pueden mezclar intereses privados porque al final están prestando servicios. Luego hay otra sentencia de 8 de diciembre de 2016 que es Comune di Sulmona, yo es que soy incapaz de decir esto, es italiano, pero bueno, aquí en esta sí que es interesante porque hace referencia, vuelve a reconocer esa libertad de autoorganización de los poderes públicos, que eso es importante volverlo a reiterar, que a ver si ahora que no podemos hacer nada más que contratar todo el día. Pues no, podemos autoorganizarnos de otra forma. Vuelve a decir eso y aquí hace referencia a cómo se analiza la parte esencial de actividad, ese 80%, bueno, aquí en este caso era parte esencial de actividad, cómo lo determinan. Bueno, la verdad es que como de la parte esencial de actividad el Tribunal de Justicia tampoco se ha pronunciado muchísimo, pues es una sentencia que sí que hace referencia a qué se entiende. Porque aquí había una entidad que tenía entidades asociadas a las que prestaba servicios, es decir, era una entidad pública, una sociedad totalmente pública, con entidades asociadas, pero que por ley, por la propia normativa italiana, tenía obligación de prestar servicios a otras entidades que no formaban parte del capital. Entonces, lo que decía la entidad era, oiga, es que esto me obligan, esto no está en el mercado, esto me están obligando, por tanto, esto yo en el cómputo sí lo tengo que tener en cuenta. Y el Tribunal de Justicia le dice que no, le dice no, estos son terceros,
¿Que estás obligado a hacerlo? Bien, pero estos son terceros y, por tanto, esto en el cómputo del 80% no lo puedes, en el cómputo de esa parte esencial no lo puedes tener en cuenta. ¿Vale? Y luego hay una del 5 de octubre de 2017. Esta realmente no habla de medios propios, pero sí que habla de la figura del organismo de derecho público, ¿no? De cuándo se entiende que una entidad es organismo de derecho público y, por tanto, cumple los requisitos para ser poder adjudicador a efectos comunitarios. Bien, os lo paso rápido porque esto realmente... ¿Qué ha pasado en España? En España tenemos dos normas que regulan esto. Por un lado, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 86, que regula los medios propios del Estado, y luego el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. En el artículo 86, lo primero que hay que decir es que no es un artículo, no tiene carácter básico, para empezar. Se aplica, en principio, a los medios propios estatales. Pero resulta que hay una disposición final cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público que dice: aplicación en todo no previsto en la Ley de Contratos para los medios propios, aplicáis la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, es de aplicación. ¿Vale? Hasta la entrada en vigor de la Ley de Contratos eso no estaba, pero ahora ya está. ¿Qué requisitos exige esta norma para poder acudir a un encargo a un medio propio? Los requisitos son, primero, que se cumpla lo que diga la Ley de Contratos, es decir, todos los requisitos exigidos en la Ley de Contratos para ser medio propio se tienen que cumplir. Además, algo que venía siendo demandado por los tribunales, por el Tribunal de Cuentas, por los organismos de control externo y también por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. El requisito de la idoneidad del medio propio. Un medio propio no puede ser una entidad que tiene una secretaria y un director. Eso no puede ser un medio propio porque no tiene medios suficientes para realizar el encargo. Un medio propio tiene que estar, no solo tener recursos, sino tener especialización y saber hacer las cosas. Porque si no, no sirve para nada el medio propio. No necesitamos un intermediario para que al final se vaya y subcontrate todo lo que yo le he encomendado. Lo que necesitamos es alguien especializado que esté controlado absolutamente por la entidad que le realiza el encargo, y aquí está, yo creo, que el valor que puede aportar el medio propio, que le pueda controlar y que le pueda en cualquier momento fiscalizar las cuentas, exigir, cambiar, dar instrucciones sin que pueda decir absolutamente nada, porque no tiene voluntad propia. Eso es la posibilidad que se ofrece con el medio propio. Y luego, las causas, que con esto también podríamos hablar largo y tendido de las causas. Hasta ahora, hasta la aprobación de la ley, lo que teníamos que era pues el artículo 15 de la Ley 30/92, que hablaba de las encomiendas de gestión administrativa y en las que decía, ¿cuándo puedes acudir a una encomienda de gestión? Pues cuando se cumplan dos posibles causas. Una, por razones de eficiencia o por razones de que tú como administración pública no tienes los medios suficientes para realizar el cometido y por tanto necesitas encomendar esa tarea a un tercero. Aquí en la ley, en el artículo 86, no dice para nada esa causa, no la dice, dice otra. O bien la eficiencia, es decir, que sea más eficiente que acudir al mercado en términos de rentabilidad económica, o bien motivos de seguridad y de urgencia, ¿vale? Por tanto, hay que cumplir todos esos requisitos. Es necesario, algo que no se venía haciendo, elaborar una memoria justificativa que verifique el cumplimiento de todos estos requisitos, es decir, que se cumplen los requisitos, que el medio propio es idóneo para poder prestar el servicio, la obra o el suministro que se le encomiende, o que se le encargue, mejor dicho, y luego que concurre la causa concreta que justifica ese acudir al medio propio. Y luego esto es necesario que lo verifique alguien. Claro, en el artículo 86 habla del interventor general, la intervención general correspondiente. Pues la entidad que no tenga intervención general, pues el organismo de control interno que le tenga que fiscalizar, pues ese tendrá que analizar la documentación que se ha preparado y verificar que efectivamente se dan los requisitos, que aquí es donde está el caballo de batalla. Yo creo que los interventores, visto la posición, en fin, no sé. Pero en todo caso yo pienso que es un informe que no es vinculante. Por tanto, deberá estar en el expediente, pero pues bueno, ahí estará. Pienso, pero bueno, esto es un tema que tampoco está claro. Lo digo yo por un poco intentar defender un poco. Y luego lo que te dice es que en la denominación tendrás que poner o bien la mención de que es un medio propio o las siglas MP. ¿Por qué? Para que identificar que efectivamente esa entidad es medio propio de alguien, de alguna otra entidad.
porque hasta ahora no se publicaban, había muchísima opacidad en este tema, y eso es verdad, no había régimen y, por tanto. Bien, ¿qué dice la ley de contratos? La ley de contratos ha sido muchísimo más prudente en cuanto a la regulación. Prudente, bueno, no sé, restrictiva quizá, vamos a decir, más restrictiva en cuanto a la regulación, y ha cumplido los requisitos que establecía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, al final lo que te dice es que cumplas con el control análogo, que cumplas con el 80% de la actividad. No cabe participación privada bajo ningún concepto del mundo, o sea, no es posible hacerlo aunque se regule de otra forma. Y luego también dice que el capital o el patrimonio debe ser de titularidad o aportación pública, es decir, contempla no solo los supuestos de que sea una sociedad mercantil, sino que otros supuestos. Aquí, en este caso, tengo que decir que yo en su momento me planteé el tema de esto que quería decir, porque, claro, muchas fundaciones públicas, muchas fundaciones del sector público, hay muchas aportaciones que se han realizado totalmente por entidades privadas, ¿no? Porque por eso es una figura relacionada con el mecenazgo y hay aportaciones privadas y tal. ¿Eso quiere decir que ya no se pueden hacer más aportaciones? Pues yo creo que no, yo creo que, bueno, yo y más gente con la que he hablado, claro, no solo yo misma, yo creo que se puede entender que en la medida que una fundación, además de que la ley de fundaciones ya establece una serie de cautelas en cuanto a la regulación de esas aportaciones, la entidad privada que realiza una aportación a una fundación no tiene ningún derecho de nada, no es como el socio que aporta una aportación de capital y tiene sus acciones o sus participaciones, tiene su derecho a votar, tiene su derecho a participar en el Consejo de Administración, su derecho a percibir unos dividendos. Aquí no hay nada. Es más, hay una prohibición de contratar, además. No se puede contratar con la persona que realiza aportaciones, salvo que lo autorice el protectorado. En fin, hay una serie de cautelas. Pero yo, la interpretación que estoy haciendo es, cuando una entidad del sector público, cuando una fundación del sector público tenga aportaciones privadas, lo que prevalece es que pueda entender que el patrimonio, la titularidad del patrimonio es público, porque es de la propia entidad. No tiene derecho el aportante, bajo ningún concepto. En el momento en que se integra dentro del patrimonio de la fundación, es de la fundación y no es del aportante. Y, por tanto, en este caso se cumple el requisito exigido porque no discrimina. O sea, cuando la ley habla de... vamos a ir exactamente al requisito que se exige. Cuando la ley habla de aportaciones, que no lo veo ahora, a ver. El C. Bueno, me voy a ir a la ley primero porque quiero leeros en concreto lo que dice en cuanto a... Es el apartado C, que dice: cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personalificación jurídico-privada, todos fundaciones, asociaciones, sociedades mercantiles, la totalidad de su capital o de su patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública. Eso es lo que dice la ley. Por tanto, en base a esa interpretación, pues yo considero que las fundaciones del sector público, que pertenecen al sector público, esas aportaciones que hace un privado, que las puede realizar, porque si no estaríamos yendo en contra además del principio de eficiencia, puede seguir haciéndolas porque no le generan ningún tipo de derecho ni de control ni de nada, y cumpliría el requisito porque su patrimonio forma parte de la propia entidad y esa entidad pertenece al sector público. ¿Y qué más requisitos exige? Pues exige más requisitos relacionados con que tiene que estar esa condición regulada en los estatutos. Ahora, además, incrementa esa obligación, porque eso ya venía, eso no era novedad. En la ley anterior, en el texto refundido, ya estaba esto de tener que declarar esa condición de medio propio de los estatutos. Pero ahora exige que se contemple el poder adjudicador al que que le puede hacer encargos, el ámbito de actividad, el régimen jurídico aplicable a esos encargos, las tarifas, cómo se van a calcular esas tarifas y, además, se tiene que publicar en la plataforma de contratación del sector público, esa condición de medio propio, para quién trabajas y en qué ámbito de actividad estás actuando. Bien, me estoy saltando así porque como vamos mal de tiempo, tú me dices, también, tú me dices... Ya, nada, que muy rápido, que esto sí que es importante.
os he puesto, con los requisitos os he puesto qué es lo que yo incluiría dentro de un expediente de encargo. Yo incluiría una memoria justificativa que contenga el objeto del encargo y los términos y condiciones para su ejecución, las tarifas a aplicar para retribuir el encargo, que tienen que ser, además esto es algo que, por ejemplo, en la directiva no se contempla. La directiva no te dice que las tarifas tienen que tener en cuenta los costes reales, que sí que estaba contemplado en la redacción inicial y eso se quitó y no está contemplado. Aquí la ley lo dice, aquí dice, sí que es verdad que remite a las disposiciones reglamentarias, pero dice también que las tarifas tienen que responder al coste real y tiene sentido al final. Nosotros, las entidades, los medios propios, no pueden tener un beneficio derivado del encargo, porque entonces es verdad que la eficiencia ya no se cumple bajo ningún concepto, ¿no? Y la causa de la eficiencia es muy importante. Bueno, eso, tendría que tener la justificación de la causa, la concurrencia de la causa y la idoneidad del medio propio y el cumplimiento de todos los requisitos. Un informe de servicios jurídicos, el informe de la Intervención General o de la Oficina de Control Interno de la entidad, el órgano encargado de fiscalizar, la autorización expresa del medio propio para serlo, porque eso también lo dice, que es necesario que el poder que controla al medio propio autorice que sea este su medio propio. Y la resolución y formalización del órgano competente, que además, un requisito adicional de publicidad, se tiene que publicar en la plataforma de contratación del sector público, a partir de 50.000 euros por cada encargo y de 5.000 a 50.000 trimestralmente y por medio propio. ¿Vale? Por tanto, requisitos de publicidad, la opacidad se ha acabado, ahora hay que publicar. Y nada, con respecto, ya de verdad, perdone, acabo. Los medios propios tienen que adaptar sus estatutos antes del 9 de septiembre. Hay 6 meses para adecuarlos. Se tiene que adecuar los estatutos, se tiene que incluir la denominación del medio propio, en la denominación poner la mención medio propio o MP, especificar el poder adjudicador y el régimen jurídico aplicable, la obligatoriedad en este caso de cumplir las instrucciones, las tarifas, la imposibilidad de participar y luego todo esto publicarlo, esa condición de medio propio, en la plataforma. Simplemente en las cuentas anuales del medio propio, otro elemento más de control que antes no había, se tiene que decir que el medio propio cumple el requisito del 80% de actividad. Y no solo se tiene que decir en la memoria, sino que el auditor de cuentas de la entidad tiene que verificarlo todos los años. Por tanto, hay muchísimos más elementos de control para determinar que efectivamente se cumple con todos los requisitos. ¿Y qué pasa si no se cumple? Pues si no se cumple, lo que ocurriría es que dejaría de tener la condición de medio propio, dejaría de tener la posibilidad de realizar los encargos, pero terminaría el encargo que será asignado. ¿Vale? Eso también lo dice el artículo. Os había puesto casos prácticos, pero ya no los voy a dar porque voy mal de tiempo. Simplemente sí que me gustaría deciros una cosa. Si miráis en la disposición adicional 24, creo que es, el régimen jurídico de Traxa, veréis que está contemplado y se puede ver muy claramente cómo han regulado punto por punto todo lo exigido por el artículo 32. He mirado los estatutos de Traxa, pero no están todavía actualizados y hacen referencia al texto refundido. Pero por curiosidad, mirar la disposición adicional, creo que es la 24... Bueno, una disposición adicional que sea hasta el régimen jurídico Traxa, que se venía regulando todo, pero veréis cómo está definiendo en cada caso todo lo que hay que cumplir para poder realizar un expediente de encargo como corresponde. Y por mí nada más. Perdón y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedará el ir viendo en la práctica la contabilidad imaginativa para que el 80% cuadre siempre, ¿no? Porque ahí hay un margen de indeterminación a la hora de determinar qué es lo que es actividad propia o no a veces, y ahí vamos a ver a buen seguro cosas muy divertidas, ¿no? Bien, para acabar, Luis Manent, que veo que se está preparando también. Es que él anda, más premium, ¿no? O sea. En la documentación hay casos prácticos, mirarlos porque son interesantes. ¿Ya? Vale. Sí. Pues me pongo de pie porque como no tengo un PowerPoint, intento compensar la falta de previsión con un poco de improvisación. Y además, como medios propios ha habido muchos y ahora tenemos una norma que los acota más, lo que yo tengo que hablar es de un experimento, si se puede decir así, que apenas se conocen ejemplos prácticos, yo no lo sé,
y está todo mucho más abierto y falta que recaiga jurisprudencia, falta que se creen supuestos de cooperación vertical, horizontal, para que se pueda pulir y pueda llenar más tiempo mi exposición. Pero bueno, yo cuando hablo de la cooperación horizontal, lo que me viene a la cabeza son dos ideas. Una es la huida del derecho no administrativo, sino del derecho comunitario, y la otra es la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como creador del derecho. Pues así, a mí me recuerda la faceta o la importancia que tiene el Tribunal de Justicia frente a la jurisprudencia nacional, que es mucho menos inventiva, a la labor que realizó el Consejo de Estado en el siglo XIX, el Consejo de Estado francés, que era un auténtico creador del derecho. Pues en una de sus creaciones, el Tribunal de Justicia dio a la luz la cooperación vertical con la sentencia Tecal, que antes nos está hablando Beatriz, y en otra sentencia, la denominada sentencia Hamburgo, no la que tú se está comentando, sino se llama la sentencia Comisión contra Alemania de 9 de junio de 2009, en que da carta de naturaleza a la cooperación horizontal. ¿Qué es la cooperación horizontal? Pues es una acotación de supuestos de convenios entre administraciones públicas que se permite que no estén sujetos a la normativa de contratación comunitaria. Los convenios, pues lo tenemos aquí ahora reciente en la sentencia del caso NOS, eran utilizados como una forma de sortear la libre concurrencia y de la participación de los licitadores en la distribución de los recursos públicos mediante la realización de prestaciones. Pues bien, los convenios ha habido un uso y un abuso. Cuando ha habido un uso tiene una justificación y cuando había un abuso tenía una carencia de justificación. Pues así como con los medios propios, el Tribunal de Justicia y posteriormente las directivas y la ley de contratos fijan negro sobre blanco qué vale y qué no vale. En el caso de la cooperación horizontal, la reciente directiva 2014-24 señala los requisitos, que de su artículo 12 pasan a los artículos 6 y 31 y 32 de la ley de contratos, que yo pues os voy a exponer. Son 3 requisitos derivados de una sentencia y os lo voy a contextualizar para que nos pongamos en antecedentes. La cooperación horizontal es una relación de convenios entre entidades del sector público. Entonces, lo que presupone la existencia de un convenio y una prestación que su naturaleza es distinta a la contractual y por lo tanto pues remite con carácter general a la Ley de Régimen Jurídico, artículos 47-54 de la Ley 40-2015. Esto es el marco. ¿Cómo lo recoge la Ley de Contratos del Sector Público? En el artículo 6, dentro de la sección dedicada a los negocios excluidos, pues regula los denominados convenios. También lo hacía en el texto refundido del 2000, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley de Contratos de 2007 y su texto refundido de 2011. Y aquí, ¿qué es lo que aporta la Ley de Contratos actual? Procede a realizar una sistematización. De hecho, si vais al artículo 30, el artículo 30 de la Ley de Contratos establece los sistemas de cooperación vertical y horizontal. Los sistemas de cooperación vertical los ha explicado Beatriz y los sistemas de cooperación horizontal ahora los abordo yo. El artículo 30 hace una mención, el artículo 2 lo regula y el artículo 6 lo enmarca porque dice negocios excluidos, pues es el clásico 3 y 4 de la Ley de Contratos del 2000 y del año 2007. Quedan excluidos aquellos, dice el artículo 6, convenios entre entidades del sector público. Apartado primero. Apartado segundo. Convenios con personas físicas o jurídicas de derecho privado. Y artículo 6.3. Se refiere a las encomiendas de gestión del artículo 11 de la Ley de Régimen Jurídico. De esos 3 supuestos, solo da lugar a la cooperación horizontal el apartado primero, los convenios de colaboración entre entidades del sector público. ¿Cuál es la diferencia frente a la cooperación vertical? La cooperación vertical es una fórmula contractual en la que, por disposición del legislador, se excluye del ámbito de aplicación de la ley. En la cooperación horizontal, por el contrario, engarzando con los artículos 3 y 4 de la ley, del texto refundido del 2000 y la ley del 2007, es un supuesto excluido porque la naturaleza no es contractual. Esta es la principal diferencia que hay que tener en cuenta, la premisa a la hora de hablar de estos sistemas de cooperación vertical y horizontal, porque aunque estén sistematizados responden a una distinta naturaleza.
Bien, hecho este marco, ahora me refiero a cómo surge en la cooperación horizontal. Es muy sencillo. La Directiva 2014-18 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, servicios y suministros, ¿qué es lo que dispuso? ¿Quién tenía la consideración de contratista? ¿Y qué se refería? Cualquier persona física o jurídica de derecho privado, entidad pública o asociación de las mismas que realice una prestación cuyo objeto pueda reconducirse a un contrato. Pues entre otras la sentencia Hamburgo de 9 de junio de 2009, ¿qué es lo que dice? Que el hecho de que quien realice la prestación sea una entidad pública distinta a la beneficiaria de ella no excluye la aplicación de la ley de contratos. En otras palabras, si la Generalitat convenia con la Diputación de Valencia, por el hecho de ser dos entidades públicas, no quede excluida elimine la ley de contratos. Habrá que ver qué supuestos, y esto es lo que procede a realizar la ley de contratos. Pues bien, ¿cuándo se produce un golpe de timón en las relaciones convencionales entre las administraciones públicas que delimita si estamos ante un contrato o ante un convenio? La ley de contratos de 2007. ¿Qué es lo que dice la ley de contratos de 2007? Artículo 4. Quedan excluidos del ámbito de esta ley los convenios entre entidades del sector público, lo que ahora entendemos entidades del sector público, siempre que su prestación tenga una naturaleza distinta a la de un contrato. ¿Qué es lo que hacía con anterioridad el texto refundido del 2000 en su redacción originaria? Esta supuso que la naturaleza del vínculo no era determinante de la exclusión de la relación. El cambio que se produce en 2007 es que atiende a la naturaleza del vínculo. En medio tenemos dos sentencias muy importantes del Tribunal de Justicia que condena al Reino de España, que van modulando los supuestos incluidos y excluidos. Una es la sentencia de 15 de mayo de 2003, que condena al Reino de España por no haber traspuesto la directiva correctamente en cuanto al ámbito subjetivo, porque quedaban fuera de la ley de contratos las entidades que fuesen lo que ahora conocemos como entidades de derecho privado, fundaciones y asociaciones. Otra sentencia muy importante que obliga a rectificar el rumbo de la contratación nuestra, la sentencia de 13 de enero de 2005, que aquí viene a decir que la naturaleza del vínculo, si es una contraprestación, un auténtico do ut des, es determinante la aplicación de la ley de contratos del sector público y que la normativa española por eso no se ajustaba a las directrices comunitarias. Estas dos sentencias se plasman en la ley de medidas de 2004, la ley 62 en 2003, que por un lado dice que a las fundaciones y a las sociedades de capital del sector público se les aplicarían los principios de la contratación del derecho de contratación, básicamente los de derecho comunitario. Y luego el Real Decreto de Ley 5/2005, que aquí sí que es lo que establece un principio de excepción, dice: los convenios entre administraciones públicas, siempre que su umbral, su cuantía sea superior a la de armonización, solo estarán excluidos de la ley de contratos cuando la prestación subyacente no sea un contrato. El legislador español va a la mínima en el 2005. En el 2007 ya dice: todos los convenios quedan excluidos con independencia de su cuantía de la ley de contratos cuando la prestación que exista no pueda calificarse de contractual. Por lo tanto, a partir de 2007, y esto sí que lo viví yo directamente, se pasaron a rechazar cantidad de convenios entre administraciones públicas en las que se realizaban encargos mutuos. Pues en esta situación, en 2007, parecía todo claro, porque debíamos de estar, por un lado, a las cooperaciones altruistas, que era un convenio, y por otro, a las relaciones contractuales o sinagmáticas, en el que una administración realiza una prestación y otra le paga un precio por la misma. Pues hecha la ley o la regla general, empiezan a surgir excepciones. Hay tres tipos de excepciones. Yo me referiré exclusivamente a unas. La primera son los denominados supuestos de cooperación horizontal, que voy a centrarme en ellos. La segunda son la existencia de derechos exclusivos o monopolios. Aquí quedan excluidos de la contratación pública, y la sentencia de referencia es la de 12 de diciembre, 19 de diciembre de 2012, que es la conocida como la sentencia Ordine degli Ingegneri di Lecce.
Y el tercer supuesto son aquellas prestaciones que su objeto no coincida con el de un contrato de la directiva. Y todos conoceréis la sentencia de 26 de mayo de 2011 relativa a la ley de urbanismo valenciana, en la que el Tribunal de Justicia viene a decir: el contrato de urbanización, como no es de obras, no es de servicios, por las prestaciones que incluye, queda excluido de la directiva de contratos. Me centro ahora en el supuesto de la cooperación horizontal, para deciros los requisitos. Los requisitos vienen marcados por la sentencia de Hamburgo. Y la sentencia de Hamburgo ha sido completada por un documento de trabajo de la Comisión Europea sobre las normas de contratación pública a las relaciones entre poderes adjudicadores. Forma parte del denominado soft law del derecho comunitario, que son instrucciones autorizadas a partir de las cuales se van esculpiendo figuras jurídicas. No están traducidas oficialmente al castellano, pero podéis encontrarlas perfectamente en Internet. Es el denominado Commission Staff Working Paper on concerning the application the UE contract law to authorities, public authorities. O sea, son el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la aplicación a las normas comunitarias de contratación pública a poderes de adjudicadores, de 4 de octubre de 2011. Yo la tengo aquí, luego os la facilitaré, porque este es un documento de referencia. Esto casi es palabra de Dios, como viene de la Comisión Europea, que viene a decir cuándo la cooperación horizontal y la cooperación vertical puede ajustarse al derecho comunitario, y que tiene casi la misma validez que la jurisprudencia. De hecho, la directiva de 2014 toma de referencia estos requisitos para entender lo que es la cooperación vertical. Horizontal, bueno. 3 son los requisitos que habla en la sentencia de Hamburgo, y que luego la sentencia de Hamburgo pues, es un párrafo, lo determinante, y luego se convierten en 30 páginas. Y de esas 30 páginas pasamos a un artículo que solo puede entenderse cuando se adjunta con este documento y con la jurisprudencia que caerá, porque yo no conozco muchos supuestos. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Justicia? 1, que debe de tratarse de relaciones entre poderes adjudicadores. 2, que debe suponer una cooperación real y no formal. Y en tercer lugar, que debe estar guiada por consideraciones de interés general. Dice eso. Estos requisitos los comenta el documento de trabajo de la Comisión Europea, que os voy a referir ligeramente. Para que se pueda entender bien mejor, lo he sistematizado en la división clásica de elementos subjetivos, elementos objetivos y los requisitos. Los elementos subjetivos, con arreglo a la directiva, son que las partes deben ser poderes adjudicadores. La Diputación de Valencia o la Generalitat Valenciana. No cabe que sean entidades que no son poder adjudicador. Dentro de los poderes adjudicadores pueden ser lo que la Ley de Régimen Jurídico habla como personas de derecho público, véase los organismos autónomos, las entidades de derecho público, o las entidades de derecho privado, como son las fundaciones y las sociedades del sector público. En segundo lugar, como requisitos objetivos, se requiere que la prestación no pueda reconducirse a un contrato típico o atípico, es decir, un contrato de los regulados en la ley de contratos, obras, servicios, suministros, concesión de obras y concesión de servicios, o en normas especiales o sectoriales, como puede ser, entre otros casos, los conciertos educativos, que es un contrato administrativo especial. ¿Qué requisitos tienen que darse para entender que el sustrato de la relación no es contractual? 3. Ausencia de vocación de mercado, y los otros 2 que yo ya os he dicho. Cooperación real y la existencia de un interés general. Ausencia de vocación de mercado. ¿Cuándo se entiende que existe ausencia de vocación de mercado? Cuando el que recibe el encargo realiza la mayoría de su actividad para entidades del sector público. Solo puede realizar un 20% de su actividad en operaciones abiertas al mercado, que es un préstamo, si se puede decir así, de la cooperación vertical. Esa referencia del 20%. El segundo requisito, ¿cuál es?
El segundo requisito es que debe ser una cooperación real. ¿Y qué es lo que contempla? Que existen supuestos en que relaciones entre entidades del sector público puedan no ser consideradas como contractuales. En primer lugar, cuando no existe un desplazamiento patrimonial cruzado, una cantidad de dinero a cambio de una contraprestación. Y en determinadas ocasiones, cuando exista ese desplazamiento patrimonial cruzado. ¿Y qué es lo que se exige? Que se trate de la cooperación de dos entidades para la prestación de una misión de servicio público de competencia de ambas. Os pongo el ejemplo. El ejemplo que arranca la cooperación horizontal. Es el de la sentencia de Hamburgo. La sentencia de Hamburgo de 9 de junio de 2009, ¿qué es lo que señala? El supuesto de hecho era una planta de tratamiento de residuos de titularidad de una entidad supramunicipal, un Landkreis. Pensad, por ejemplo, en una mancomunidad, a la cual, a cambio de un precio, recibía encargos de los municipios de la zona para realizar el ciclo integral. Y en estos supuestos, aunque no existía una entidad personificada, de hecho la cooperación horizontal frente a la cooperación vertical es cooperación institucionalizada porque se crea un medio propio, una entidad con unos requisitos formales. Aquí esta cooperación no institucionalizada no requiere crear una persona jurídica nueva. En estos supuestos, cuando se guíe por una cooperación efectiva, una cooperación en la asunción de competencias propias, como puede ser los municipios tienen la obligación de proceder al tratamiento de residuos. Es más razonable que ese tratamiento de residuos se cree una planta común para los municipios que lo rodean. Y si esto es una cooperación de verdad y no formal, ¿por qué tiene que aplicarse la ley de contratos del sector público? ¿Por qué a una mancomunidad se le exige sacar a licitación una actividad como la de depuración de residuos o tratamiento de los mismos? Entendió el Tribunal de Justicia que el hecho de no tener una personalidad jurídica propia y ser medio propio no era un requisito insalvable, porque los Estados miembros disponen de libertad para autoorganizarse. Entonces, en estos supuestos, sin necesidad de crear una entidad nueva, siempre que se tratase de tareas la realización conjunta de tareas comunes, que puede ser bien distribución de tareas o bien el pago de un precio. Distribución de tareas, el documento de trabajo de la comisión de 4 de octubre de 2011 hace referencia a las bandas de músicas. Imaginaos en Valencia que en época de fallas se necesita una cantidad de bandas de música y permite que a bandas de otros municipios puedan, a cambio de una contraprestación, realizar actividad en favor del municipio de Valencia. ¿Cuál es la limitación? Que la cantidad que reciben no puede ser un precio de mercado o una cantidad que determina cada banda, sino es simplemente el reembolso de los gastos. Por eso es una cooperación real y no formal. Si existiese un precio de mercado, una cantidad determinada por oferta y demanda, no habría una cooperación real, sino una cooperación formal, porque habría una operación de mercado por detrás. Estos requisitos, el de la ausencia de vocación de mercado y la realización de actividades de interés público, la realización de actividades de interés común, son fácilmente apreciables. El tercer requisito, y el más difícil de aplicar, es el que la actividad debe estar orientada por consideraciones de interés general y no mercantil. El documento de trabajo de la Comisión Europea, y luego lo han ratificado distintas sentencias, la primera de ellas fue la sentencia de 19 de diciembre de 2012, la que comentaba antes de Ordine degli Ingegneri di Lecce. Otra, que es la sentencia Piepenbrock de 13 de junio de 2013, y finalmente la sentencia Remondis, esta es más cercana, esta es del año 16, y la fecha es de 21 de diciembre. ¿Qué es lo que dicen? Que ese interés general o interés no comercial queda limitado a aquellas actividades que no se ofrecen en el mercado. Os pongo el ejemplo de la sentencia de 2012, de Ordine degli Ingegneri di Lecce, en el que apreció el Tribunal de Justicia que la relación debería someterse a los contratos del sector público por lo siguiente. Se trataba un contrato de consultoría que que le pedían a una universidad, a un instituto técnico. Como esa actividad de consultoría de medición de calidad de agua
también existían en el entorno otras empresas que lo realizaban, no primaba un interés general, sino un interés comercial. ¿Por qué? Porque tenía un efecto desplazamiento. De tal manera que cuando existía una adjudicación directa en forma de convenio a una administración pública, como hay otros competidores, los está excluyendo. Pues hay que encontrar supuestos en los que no existan operadores de mercado. Un supuesto que puede prestarse a ello es el caso de las depuradoras de residuos. El tratamiento de residuos es una actividad rentable. ¿Existen operadores de mercado? Pensad en la Comunidad Valenciana, que quien gestiona las depuradoras es la Generalitat y con el auxilio de la Diputación de Valencia. Egebasa, Emibasa, pero no hay operadores porque es una actividad que requiere una gran inversión y que a día de hoy, esta es una circunstancia fáctica, no existen operadores que compiten con ellos. Si se da este triple requisito, la actividad se entiende que no es contractual y por lo tanto no está sujeto a la ley de contratos del sector público. Por lo tanto, los sistemas de cooperación horizontal son cuando se dan tres circunstancias, que os las he dicho. Ausencia de vocación de mercado, en segundo lugar, una cooperación real y no formal. En el primer lugar, porque solo el 20% de las operaciones están abiertas al mercado. En el segundo, porque o bien no existe una contraprestación o cuando existe esa contraprestación se limita únicamente al reembolso de los gastos. Y en tercer lugar, cuando está guiada por consideraciones de interés general, a saber que se trata de actividades que no se ofrecen en el mercado. Si se dan estos supuestos, relaciones entre administraciones públicas, que en España en el 2007, en la Generalitat de la Intervención, empezó a rechazar de plano, pues sistemáticamente, si concurren estos requisitos, podrá volverse a darse convenios entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Carlet y la Mancomunidad de la Ribera, si existiese. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Ha habido una operación de aquilatamiento de aquellas relaciones, incluso onerosas en el sentido que hay un desplazamiento patrimonial, pueden realizarse entre administraciones públicas o entre entidades del sector público, siempre que sean poderes adjudicadores, sin necesidad de acudir al mercado. Con una singularidad, que ya os lo he dicho antes, que a diferencia de la cooperación vertical o de los sistemas de cooperación vertical, esta operación no es de naturaleza contractual. Y no es de naturaleza contractual exclusivamente cuando se dan estos tres requisitos de manera cumulativa. Me queda por hablar de los convenios con personas físicas o jurídicas del derecho privado y las encomiendas de gestión, que el único interés que tenía era comprender los tres supuestos de convenios. Pero en fin, como vamos ya un poco mal de tiempo y tampoco quiero abusar, y los convenios con entidades privadas y las encomiendas de gestión no es algo nuevo, no aporta nada, lo único que hace la ley es sistematizarlos, pues yo me salto esta última parte. Pues muchas gracias. Y abrimos un último turno de palabra. Y ahora ya sí que o habláis ahora o calláis hasta el siguiente curso de contratos. Ese es el mío. Vale. Sí, allí. Que al escuchar las dos intervenciones juntas, los supuestos de cooperación horizontal, Sí. cuando tengan una contraprestación solo relativa a los costes, si la entidad también es medio propio, ¿esa cooperación horizontal podría contarse en el 80% para poder ser también medio? No sé si me entiendo. Como eso no es de mercado, la cooperación horizontal tampoco entra en actividad de mercado, si podría ser también, si es medio propio para contar la actividad, el 80%. Yo, lo que... No, es que Sí. no, el supuesto en sí es medio propio, pero entonces ya no hay convenio. Lo que hay es No, pero no es medio propio de con el que está conveniando en esa cooperación horizontal. Él es medio propio de los que es medio propio, pero también tiene esa actividad de, o podría, sí se podría dar, no lo sé, me ha salido a... A ver, yo lo que te exige desde luego la normativa es que las actividades sean para la entidad que te controla, no para otras con las que tú firmes otras cosas. Por tanto, el 80% es de esas actividades que tú haces para tu entidad, para tu madre. ¿A qué no estaba?
¿vale? O sea, que el 80%, y además eso en la sentencia esta última de 2000, bueno, la penúltima, de 2016 también lo dice, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta las entidades que tienen que ver con las entidades que te controlan, todas las actividades no las otras que son terceros a efectos del cómputo. El ámbito es distinto, o el cómputo del 20% es distinto. Así como en los medios propios, en la cooperación vertical, tiene que tener en cuenta el 20% exterior. En el caso de la cooperación horizontal, aquí el elemento de referencia son operaciones con entidades que no son del sector público. O sea, hay un primer círculo concéntrico que son los medios propios y un segundo círculo que es el de la cooperación horizontal. Entonces, a efectos de la cooperación horizontal solo se refiere a operaciones al mercado. ¿Y cuáles son operaciones al mercado? Con sujetos privados. En el cómputo del 80% de los medios propios se referirá al 20% diferente a los medios propios. Sí. Sí. Una cuestión. En la ley de contratos se ha explicado muy bien que habla solamente de retribución en el caso de los encargos a través de tarifas que aprueba la propia entidad. ¿Cabe la posibilidad de otro tipo de retribución que sean tarifas? En el caso de la Generalitat Valenciana existe una entidad que tiene por ley establecido la retribución a través de un contrato programa, es decir, estableciendo unas retribuciones fijadas en un contrato programa que articule la retribución que percibirá de la entidad matriz, de la Consellería Matriz, su medio propio. ¿Qué encaje puede tener esta figura dentro de la relación de medio propio y cómo se debería controlar? Es decir, ¿cómo se establecería presupuestariamente en cada ejercicio? No sé si me explico. A ver, esto la ley dice que la determinación de cómo reglamentariamente se tendrá que determinar. Lo que sí que dice la ley, que no la directiva, es que en todo caso las unidades productivas que se retribuyan tienen que responder al coste real. Y al coste real teniendo en cuenta que si hay una subcontratación, que no lo he dicho, pero se puede subcontratar como máximo hasta el 50%, con algunas excepciones, si obtienes ahorros de esa subcontratación, tienes que computarlos, es decir, tiene que beneficiar a la entidad que te controla y, por tanto, tienes que tenerlos en cuenta en la retribución. Como no hay todavía normativa que regule reglamentariamente cómo se van a determinar, lo que sí que entiendo que hay que tener es un sistema de costes que determine cuál es el coste efectivo que tiene el medio propio para poder realizar el encargo. Pero no está regulado. Cuando hablas de que ese posible beneficio revierta en la administración de adscripción, puede ser que también se articula dentro del mismo finalidades del patrimonio que está gestionando ese medio propio, o directamente debería volver presupuestariamente a en este caso, consellería, es decir, por parte de su medio propio. Estoy hablando de un caso concreto, un patrimonio público del suelo, ¿no? En una situación en la cual se gestiona un patrimonio público del suelo y un parque de viviendas, caso en concreto de la antigua EIG, actual EVA, ¿no? Se articula de esa manera presupuestaria en la previsión legal. Entonces, ¿cabría la posibilidad de entender que esos posibles beneficios, si redundan nuevamente en el patrimonio, sería suficiente o habría que, tal como has planteado, que establecer alguna manera en que retornase eso monetariamente o presupuestariamente a la Consellería? A ver, yo entiendo que el medio propio no tiene por qué tener en ningún caso un beneficio de la gestión. El beneficio lo tiene que tener porque busca la eficiencia, y esa es la causa, la entidad que lo controla. Entonces, debería revertir, tiene que haber de hecho una liquidación, cada vez que se realiza un encargo tiene que haber una liquidación para determinar los costes efectivos. Y no puede haber en este caso revertirlo para beneficiar a la propia entidad que realiza el encargo, aunque sea en patrimonio, sino que entiendo que debería, en esa liquidación final que se tiene que hacer con la entidad matriz, debería de repercutir y al final obtener ese beneficio la propia entidad. Gracias. Con relación a la primera pregunta, que os hemos contestado en abstracto, a lo mejor puede ubicaros el ejemplo Baersa, que estos días está saliendo en prensa. Baersa dicen que hay dos cuestiones. Una es si el personal de encomiendas es personal de plantilla, de estructura, que a efectos de la ley de contratos no nos afecta.
si van a formar parte de la RPT, y la otra es la división de Baersa en dos mercantiles o dos EDPs, como quieren los sindicatos. Pues aquí, ¿qué es lo que sucede? Baersa tiene una parte muy importante de sus prestaciones, la realiza Ecoembes. Ecoembes es una entidad del Estado con participación privada y que no reúne los requisitos para ser medio propio. Por eso la voluntad es separar dos empresas, una la que realizará las actuaciones con Ecoembes y la otra la que realiza las actuaciones de prevención de incendios. Porque con las prestaciones que realiza Ecoembes son suficientes para superar el umbral del 20% que ha impuesto por primera vez la directiva y luego la ley de contratos. De tal manera que cuando tú realizas encargos a entes que no están en tu relación de medio propio, ya sea descendente, ascendente o horizontal, ya no puedes tener la condición de medio propio y tienes que sacar las operaciones a mercado. De tal manera que para evitar que al menos la parte forestal no quedase excluida de los encargos a medios propios, lo que se quiere es dividir en dos empresas. No sé si te he situado. ¿Estabas pensando en eso? Vale. Pues creo que con esto podemos dar por concluida y muy bien concluida la jornada. Daros una vez más las gracias por haber estado aquí con nosotros y haber aguantado hasta el final. Espero que haya sido productivo. Ya sabéis que cualquier sugerencia, crítica o propuesta de mejora nos la podéis enviar o a mí o a Beatriz Montes o directamente también a Adeit, a Carmen. Y en la medida de lo posible pues lo intentaríamos hacer mejor la próxima vez. Y que paséis un buen verano, no sé.